Es tan importante en este tiempo que el Señor pueda liberar de nosotros las aristas que no permiten que la obra de Dios se manifieste como una consumación, que ya lo fue hecho. La obra del Señor ya fue consumada. La manifestación apostólica en nosotros es manifestar y decir, proclamar, declarar que esa obra fue consumada. Pero eso tiene un proceso en nuestra vida. Una cosa es establecer esa obra consumada y la otra es entrar en ese proceso de consumación. Y es por eso que estábamos leyendo un texto que es tan importante a la hora de entender un poco la acción de esta naturaleza espiritual que es la zorra. Porque la zorra es una naturaleza espiritual. El Señor puso estas cosas en medio de nosotros para hablarnos de verdades y de realidades mayores. Y estamos llamados a salir de la simpleza para entrar en el misterio. ¿Por qué? Porque la Escritura claramente dice en Isaías 11, que fue lo que leímos rápidamente: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Está hablando de Jesucristo, del Espíritu de Cristo. Está hablando del Espíritu del Cristo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y es interesante entender este pasaje porque está hablando claramente de alguien que empieza a atisbar la entrada al lugar santo. Porque en el lugar santo está esta manifestación de gloria. ¿Cuál? La menorá. La luz, la revelación de Cristo. La revelación del Espíritu del Cristo. Hermanos, nosotros pensamos que el bautismo del Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. Es importante, sí, pero nos lleva a un ministerio, al ministerio del Espíritu. No es solamente que recibo el espiritutito, no sé cómo decirlo. No, recibimos una ministración, una administración celestial sobre nuestra vida. Por eso que es tan importante entender cómo el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová, nos haga entender diligentemente en el temor de Jehová. Porque cuando estamos en eso no vamos a juzgar según nuestra vista, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra ¿con qué? ¿Con qué se hiere? ¿Cuál es el propósito en el lugar santo? Herir la tierra con la vara de su boca. ¿Con qué cosa? Con la vara de su boca. Importante, por eso entendemos la acción de Cristo en el lugar santo. Y la paloma sobre él. Era una palomita. No. Espíritu de Jehová, Espíritu de consejo, Espíritu. 7, en una manifestación gloriosa, escribiendo el alma. Eso es la administración gloriosa del lugar santo. Para el Hijo, para el que fue llamado a ser Hijo. No es cualquier cosa tocar tierra santa. No es cualquier cosa entrar en una arista distinta. Y es por esa gloria que está ahí. Que si la gloria de los Elohim, ahí está la gloria. A partir del lugar santo empieza a manifestarse la gloria de los Elohim. De los que son llamados hijos para tener una herencia celeste dentro, aquí en la tierra. Es súper importante darnos cuenta. Arguirá con justicia. Los Elohim, esos que descendieron del cielo. Está hablando de esa etapa, pastora. Sí, yo quiero añadir algo a lo que el pastor Fernando dice, porque todo esto que estamos hablando de las naturalezas, gracias, de las naturalezas bestiales y todo esto,
Estas cosas afectan las emociones. Hay personas que se van a sentir profundamente enamoradas de alguien y no es amor. Es una naturaleza bestial operando. Aunque crean que es amor. O pueden pensar que es una persona violenta y es una bestia espiritual que opera en la persona. Y la persona puede confundirse y creer que es carácter. Por eso que hablamos de la zorra. Ahora, esto que habla el pastor Fernando del Espíritu Santo y específicamente con Moisés, cuando Moisés se encuentra con la zarza, ¿usted se dio cuenta de que el Espíritu Santo operó en sus emociones? Eso fue lo que pasó. Le sacó el dolor de 40 años en el desierto. Por eso tenía lepra. Por una amargura acumulada. A lo mejor pensó, tuve un conjunto de decisiones equivocadas que me llevaron a esto. Entonces nosotros analicemos nuestra vida. De cuántas cosas usted no despega su mente. ¿Qué cosa a usted le aparece hasta en sueños? ¿Qué es lo que está operando allí? Y mientras no venga el Espíritu de Dios a posarse sobre nosotros, ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que eso opera en nosotros, porque no siempre somos conscientes. Estas fuerzas espirituales que llevan a la gente a querer morir, ¿usted cree que eso viene de Dios? Son cosas reales. Por eso cantábamos de la fosa me levantó. Hay personas que han nacido de esa forma. Entonces, cuando hablamos de esto, iglesia preciosa, son herramientas del Espíritu que por medio de la palabra nos vienen a liberar. Y yo estoy segura que en este lugar no todos han experimentado ese bautismo, ese descender del Espíritu de Dios en su vida. Y eso es fundamental. Porque ese Elohim del que habla el pastor Fernando no se produce de la nada. Tiene que tener el Espíritu y la palabra. El Espíritu no se mueve en la nada, no se mueve en una intención. Se mueve sobre la palabra, sobre las aguas, iglesia preciosa. Por eso es que nosotros vemos, claro, el pastor Fernando está leyendo y se ministró cómo el niño gobierna sobre el león, sobre las naturalezas. El niño gobierna sobre eso. El niño es el Espíritu. Y por eso es que en la administración orábamos al Señor, liberta al niño. Porque las personas que tienen borrada la niñez tienen al niño preso. Y eso les hace caer en ciclos. ¿Ciclos de qué? Ciclos a veces de ira, a veces de inconsciencia, a veces de cosas feas que no se pueden mencionar en este lugar. Estas naturalezas hechizan los sentidos. Por eso te digo que una persona puede sentir algo y no es de él. Y solamente se puede discernir a través del Espíritu de Dios y ver eso que estás sintiendo no es amor. Eso que estás sintiendo no proviene del Señor. La inconsciencia, ¿qué es la inconsciencia? ¿Qué es no percibir al Espíritu de Dios? Es que los sentidos están conectados a otro espíritu, por eso no lo perciben. Y estamos todos en el mismo lugar y no lo perciben. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los sentidos que no lo perciben? Están conectados a otra cosa, iglesia. Iglesia linda, por eso es que tenemos que poner atención a esto. Porque ni usted ni yo podemos gobernar esas cosas, pero tenemos que ser conscientes de nuestra realidad
y de nuestra carencia de la presencia del Espíritu de Dios. Porque tenemos carencia del Espíritu, iglesia. Por eso se dan entre nosotros cosas feas, porque tenemos carencia del Espíritu. Y una vez que esas cosas se muestran, el Espíritu de Dios a través de la palabra, de cosas que no vienen para hacernos daño, empieza el proceso de corrección. La corrección no es porque no te aman, no te quieren, es al revés. Es porque queremos todos que la obra del Señor se muestre. ¿Y por qué es tan importante esto del niño? Porque Apocalipsis 12 dice que ese niño va a gobernar naciones. ¿Qué? Va a gobernar naciones. Está hablando de la gloria de Cristo en la figura del niño. Dejen a los niños. No se los impidan. No les impidan a los discípulos. Déjenlos venir. De ellos es el reino. De ellos. ¿Por qué? Porque en un niño está concentrado el reino. Está toda la concentración de la vocación gloriosa de un querub. Y es por eso le decíamos a los jóvenes el otro día: tienes que gobernar a la guagua siendo chico, siendo guagua. Gobiérnalo. Gobiérnalo. ¿Por qué? Porque ellos son querub. Ellos son un querub. ¿Qué? Espiritualmente ven más que tú. ¿Qué? Sí. Por eso que hacen lo que hacen. Y no tienen filtro, que es el peligro. ¿Entiende? ¿Entiende? Y esto es demasiado importante. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Apocalipsis 12 que este niño gobernará naciones con vara de hierro. O sea, un carácter potente del Señor. Está hablando de Cristo y nosotros a través de Él. Por eso la atención de las fuerzas del mal. ¿De qué? Tiempo de Moisés, matanza de niños. Tiempo de Jesús, matanza de niños. ¿Por qué? Porque cuando un niño es nacido, esto es para los de la casa, esto es para los hijos, esta profecía es para los hijos, esta profecía es para todas aquellas que están embarazadas. Porque cuando un niño es nacido, hijo cesado, principado sobre su hombro, principado, hay un príncipe ahí, hay una gloria de Dios escondida, hay una gloria maravillosa escondida. El principado sobre su hombro llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando de Cristo, pero nosotros entramos en el proceso de Cristo y somos eso. Entonces ahí la importancia. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a la niñez en el atrio, sí, pero conocemos la niñez que tiene que ser reformada. Pero el niño es el espíritu. El niño es el espíritu. ¿Y cuál es el problema? Que hay personas que no logran avanzar porque tienen al niño preso o dañado. Entienda esto no viene, por favor. Quiero que esto lo podamos ver desde la perspectiva de Satanás queriendo dañar las generaciones. Entonces ahí la importancia del Señor que venga a nosotros. ¿Por qué? Porque el niño tiene una potencia tan grande como esta. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Usted ha visto alguna vez un león con un becerro en paz? ¿Qué es lo que pasa ahí? La paz le dura al becerro hasta que el león lo huele. Y se acabó la paz. ¿Entiende? Pero aquí está hablando de un tiempo que es distinto. El león, la bestia doméstica, el becerro andarán juntos. Y mire esto, y un niño los va a pastorear. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de esto? Porque está hablando de cómo operan las naturalezas en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ahí operan naturalezas espirituales. Los animales que conocemos no son animalejos. Hablan de una realidad espiritual que es mayor y que el Señor nos está llevando a
entender ese misterio. ¿Se entiende hasta acá? Y eso fue lo que veía Adán. Si Adán veía la realidad espiritual, por eso podía poner el nombre. Sí. Existe esa realidad espiritual y también tiene su figura en lo natural. Por eso es que cuando nosotros vemos la figura del querub, esa figura de la presencia del Señor, están los rostros ¿de qué? Del león, del buey, del águila, del hombre. Lo que se crea de lo que no se ve. Amén. Eso es lo que hace el Señor. De lo que no se ve, de lo que nosotros no vemos, establece lo que se ve. Entonces eso es una realidad espiritual que también tiene figura. Y cuando la Biblia nos habla de estas naturalezas, no solo está hablando de una figura animal literal, sino de una figura espiritual animal. Decimos amén esto. Estamos acá, ¿cierto? Estamos siguiendo lo que se está compartiendo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a darnos cuenta del diseño de Dios, hay un ordenamiento en las cosas. Por ejemplo, en el atrio. ¿Qué pasa en el atrio? Está el asá de Dios. ¿Qué es el asá? El hacer de Dios. La hechura de Dios, muy bien. En el lugar santo, ¿qué es lo que hay? Yatzar, la formación. Son distintas etapas. No es lo mismo hacer a alguien que formarlo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el hacerlo tiene que ver con su naturaleza instintiva carnal. Me gustó. Cuando la palabra habla de hacer, está hablando de una naturaleza carnal, instintiva. Pero el yatzar del lugar santo, que significa formación, tiene que ver con las emociones. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando un león ruge, ¿qué emoción te genera? ¿Se da cuenta? Están combinadas ciertas cosas. Finalmente en el lugar santo, lo creacional, bará. 3 cosas que tenemos que manejarlas, al menos en un pequeño entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros antiguamente nos enseñaron el evangelio todo mezclado, peras con manzana, y no se puede así. Uno tiene que entender cómo funcionan ciertas cosas y cómo se activan y en qué tiempo se activan. Hay una activación, hay una dispensación de los tiempos. El niño no siempre es niño, ¿cierto? ¿Cuándo los padres nos damos cuenta que ya no es niño o que no es niña? ¿Cuándo? Vamos. ¿No se han dado cuenta los hermanos? Dios mío, niño forever. ¿Cuándo? 1, cambia la voz. Les cambia el cuerpo. Les cambia el cuerpo. ¿Se da cuenta? Proceso de cambios. Para entender esto. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos lugares en nuestra vida operan naturalezas. El Señor quiere revelar cosas. Génesis 1:24. ¿Por qué? Porque estamos examinando la zorra. La zorra es una naturaleza. Génesis 1:24. Y para eso debemos entender cómo la palabra direcciona ciertas cosas para darnos una revelación de cómo operan ciertas cosas. Génesis 1:24, ¿qué es lo que dice? Dice, no lo busques más, quédate ahí nomás con eso. Luego dijo Dios. Hermano, dijo significa permanentemente. Cuando dice dijo, es permanecer en disco. Pum, 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 pum. Dice, produzca la tierra seres vivientes. 1. Aquí hay una verdad mayor. Produzca la tierra. Produzca la 3 atmósferas. ¿Cuáles son? Abismo, mar, tierra, cielo. Produzca la tierra. Produzca la tierra seres vivientes. Un ser viviente es un ser donde su espíritu gobierna el alma.
Vale decir, ojo, cuando una persona tiene una naturaleza caída, el alma gobierna el espíritu. Pero aquí está diciendo que estas cosas son un espíritu que gobierna el alma. Amén. Entonces, produzca es saca afuera, que se vea, que se muestre. Eso significa, producir significa que se muestre. Entonces, ¿dónde se van a mostrar? En el lugar santo. Cuando entramos en esta dimensión, damos un paso a ese lugar, y es por eso que el Señor le dice a Moisés: quita. ¿Qué le dijo a Moisés? Quita. ¿Qué? Tus zapatos. Quita tus zapatos, porque aquí vas a entender cosas que antes no entendías. Tu forma de ver la vida, tu evangelio, tu proclamación, lo que se te enseñó, lo que se te dijo, estas cosas de tus padres que te hablaron, bótalo, no te va a servir. Cámbiate de sandalia, pónete la sandalia del evangelio del reino, de la verdad espiritual gloriosa que está allá arriba. Entiende como entiendo yo, hablando el Señor, ¿se entiende? Hablando el Señor, entiende como entiendo yo. Quita tu forma de entender las cosas. Y está diciendo esto, ¿por qué? Porque cuando entramos en ese lugar, el Señor nos empieza a mostrar cosas que antes no habíamos visto, cosas que ojo no vio. Entonces es importante el produzca la tierra. ¿Por qué? Porque el produzca la tierra nos va a llevar a algo, de que estas naturalezas en el lugar santo son más fuertes que nosotros. Lo primero, ¿qué pasa? Perdona, ¿vaya a decir algo? Perdona, jefa. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Y aquí hay 3 géneros que operan acá. 3 géneros que se producen ahí. ¿Qué significa que se produzcan? Se van a mostrar. Que se van a mostrar ahí. Serpientes. Serpientes. Bestias mudas. Vejemá. Bestias mudas. Bestias mudas. Y animales de la tierra. Amén. Hasta aquí vamos. Esas 3 cosas. Una persona que opera en una naturaleza caída, ¿va a poder gobernar sobre esto? Una persona que está en el atrio, ¿puede gobernar sobre esto? No, imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque estas cosas, al manifestarse acá, van a tocar mis instintos y mis emociones. ¿Entendió? Van a gobernar sobre mis instintos y sobre mis emociones. Ese es el punto. Ese es el punto de fondo. Entonces, y nosotros estamos tocando la zorra. Ojo, cantares, ese cantar hermoso del amado, esa canción gloriosa está hablando y dice: cazadnos las zorras y las zorras pequeñas. Las zorras y las zorras. ¿Entendió? Vale decir que la zorra, ¿qué alcance tiene? Atrio y lugar santo. Una zorra va a partir consumiendo la parte instintiva mía y luego los instintos y las emociones. Y la persona está casada. Ahí está casada. Por eso la escritura ahí dice: cazadnos las zorras. No es cázalas. No se puede, Señor. No se hace solo. No se hace solo. Y ojo, la zorra lo que destruye es la obra de Cristo. Es la viña, es la obra de Cristo. Destruye la iglesia, la conformación de iglesia que tenemos. Y en esto quiero hacer un alcance, porque el que nosotros estemos en el Señor no significa de que somos gente que no reacciona. Amén.
para poner un ejemplo, nosotros vemos a nuestro Señor Jesús entrando en el templo, haciéndose un azote de cuerdas y guasqueando adentro del templo. Para que no es solo eso, agarrar las mesas y dar las vueltas. ¿Y eso es una naturaleza bestial? No. El celo de tu casa, entonces no significa de que nosotros no reaccionemos. Hay como puede ser una naturaleza bestial, te fijas, entonces no corrijo. Es incorrecto. Nosotros tenemos que ver qué te motiva dentro. ¿Se entiende? ¿Lo hago por el nombre del Señor o lo hago por mí? Por eso es que la guianza del Espíritu es fundamental. Y cuando nosotros corregimos o operamos en esta formación, el Espíritu de Dios tiene que guiarnos para que en nuestro corazón no haya esa violencia torcida. Amén. O esa ira destructiva. Sino que la obra del Señor opera en nosotros. Recordemos a Pablo. Pablo estaba preso, le habían latigado y resulta que lo iban a sacar calladitos, y él dice: no, yo soy ciudadano romano, que vengan de otra manera a sacarme. ¿Es una naturaleza fea operando? No. Tenemos que ser gente que va de frente. Amén. Con la verdad, no que andamos buscando pleito, no sé si me entiende, pero que tampoco es gente embotada. Está quedando la escoba del desorden y tú se lo entrego al Señor. No, anda y para el desorden. Fácil. ¿Crees que alguien anduvo hablando? Anda y pregúntale, ¿tú estuviste hablando? Fácil. Yo no entiendo cuál sería el problema de no ir de frente. ¿Te fijas? No es ahora que estoy en el Señor, no pasa nada. No, no es así. Vamos y vamos con la verdad. Amén. Pero para que el nombre de Cristo se glorifique. O sea, suponte que a tu hijo o a tu hija le pegaron en el colegio, en el jardín, y tú no haces nada porque somos gente de Dios. Aprende a perdonar. No, estamos mal. Estamos mal. Por eso es que el Espíritu de Dios nos tiene que guiar para que se establezca ese gobierno, el gobierno del Espíritu. Y para yo saber qué es lo que Dios quiere hacer, tengo que conocer esa palabra. Sí. Y esto se nos pasa, porque por mantener la paz en los colegios, a nuestros hijos se lo están surciendo. Entonces tengo que ir y defenderlo. Voy y pongo la espera a 4 en el colegio. Vengo a hacer un reclamo. Aquí está pasando esto. ¿Por qué? Porque mi niño o mi niña son herederos. Van a gobernar naciones. Y yo tengo que cuidarlo. Yo voy a cuidarlos de esa situación. ¿Se entiende? Porque de repente enseñamos, no, si el cabro chico tiene que aprender a perdonar. Un chico es un chico. ¿Necesita protección? No necesita aprender a perdonar. Lo primero que necesita es protección. No, pero nosotros no, si tienes que perdonar. Y al cabro chico lo están. Tenemos una, por eso le digo, a nosotros nos enseñaron peras con manzanas juntas. ¿Se entiende? Eso viene después. ¿Por qué es importante esto? Ya voy a aprender a bloquear a estas personas. Hermanos, llaman tanto para ofrecer productos y cosas. Y estos son puras llamas raras. Buena idea, jefa. Gracias. La zorra. Quítenle el volumen a los teléfonos, hermanos, no como el pastor, que lo tiene con sonido. Gracias por desconcentra. Es una zorra que se me metió aquí. Debemos entender la zorra como una naturaleza que opera en 2 aristas. Por eso que el Señor, al discernir a Herodes, al discernirlo, dice: díganle a esa zorra que yo, el primer día, echo fuera demonios. El segundo día, hago sanidades. Y el tercer día, consumo mi obra. No me voy a meter con esa obra.
No voy a dar lugar a que se meta esa obra en mí. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque Génesis 1:24 dice: bestias mudas, serpientes y animales. Y dijimos que la zorra, ¿qué es lo que es? ¿Es un animal? No. Es una bestia. ¿Qué? Pues eso es una cuestioncita así. Es una bestia muda. ¿Qué genera en la persona? Mudez. Les cierra la boca. Les cierra la boca a través del consejo, a través de las cositas raras, a través de que nos vamos llenando de la cosita. Y esto tiene muchas aristas que hoy día las vamos a, si Dios los permite, lo vamos a alcanzar a ver. Pero aquí hay un punto, verso 25. Primero, produzca. ¿Dónde se producen? Amén. Entonces, ¿a quién alcanza esto, pastor? Inmediatamente. Si yo no estoy ahí, mire, yo estoy en el ADN hace como medio año nomás. Yo estoy recién haciendo mi asio. La hermana Rosita me tiene loco con los versos bíblicos que me tengo que aprenderme de memoria. Pero yo estoy ahí nomás, po. ¿Qué edad tiene usted? 25 nomás. ¿Está ahí aquí? ¿Qué? ¿Está ahí en el lugar santo? Sí. ¿Por qué? Porque estas cosas te alcanzan en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. ¿Se ha dado cuenta que hay jóvenes que en su cuerpo son jóvenes, pero en su mentalidad, niñitos? En su alma, guaguas. Tienen que ser sanadas, tienen que ser tratadas. Porque solamente afectó su cuerpo, pero ya estando en una actitud de joven, en tu cuerpo, solamente por la edad, hay varios que ya van a tocar el lugar santo. Y ahí es donde empiezan las crisis. Porque tocaste el lugar santo. ¿Cómo? Si no me cambié ni la sandalia. No me dijeron ni siquiera que me tenía que comprar zapatos nuevos. Tocó por su edad. Eso te hizo tocar ese lugar. ¿Entiende? Los tiempos de Dios son anacrónicos, no son cronológicos como nosotros lo pensamos. Entonces, aquí hay un punto, son bestias mudas, tienen un alcance mayor. Entonces, ¿se producen dónde? En el lugar santo. Sin embargo, verso 25, hizo Dios animales de la tierra según su género. ¿Dónde está el hacer de Dios? ¿Dónde está la hechura? Aquí se hacen. Mira qué interesante. Aquí se hacen, pero acá no está diciendo, todavía no ha dicho sola palabra. No se apure. Se producen. Sí o sí. Se produce. Se va a mostrar. Aquí se van a hacer. Y aquí se muestran. Yo sé que hemos hablado del formar y todavía no entramos ahí. Todavía no entramos, pero esto nos tiene que llevar a una alarma. Esto, como para entenderlo, es: usted tiene a su hijo, ¿no es cierto? Y su hijo ya maravilloso, se porta el descueve cuando es chiquitito, pero cuando pasa los 12 años, se transforma en una persona que usted no conocía. ¿De dónde le salió lo que usted no conocía? Venía dentro, pero no se mostró hasta que llegó a esa edad. Sí. Y a usted ya le dice cosas, pero hace otra, y usted se da cuenta que se arrancó para acá, se fue para allá. ¿Eso cuándo se produce? Cuando tiene el cambio de edad. Estaba dentro. Ahora pongamos lo que es algo bonito. Es algo súper lindo. Resulta que el niño tiene un don, tiene un talento, pero se empieza a mostrar ya cuando en el colegio, ¿no es cierto?, agarra su guitarrita y canta. Cara. Se mostró. Antes lo sabía usted nomás en la casa cuando lo escuchaba cantando, jugando a lo mejor con un micrófono de papel higiénico, un rollo vacío. Ahí usted lo veía la beta, pero ¿cuándo se mostró? Cuando ya estaba en el liceo y había un show del colegio y él cantó con su guitarra. Ahí se muestra. Eso es. Se va a mostrar. No significa que esté formado. Por eso el pastor Fernando decía, no se adelante. Venía dentro, pero se mostró Ahí. cuando es jovencito. ¿Se entiende?
Ya. Amén. ¿Por qué? Porque aquí opera otro proceso, el proceso de la tierra. Génesis 1:11. ¿Qué dice Génesis 1:11? Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla y árbol de fruto que dé fruto según su género y que su semilla esté en él. Mire qué interesante. ¿Qué va a producir la tierra? Hierba verde, hierba con semilla, árbol de fruto que su semilla esté dentro. Que se come. Y esto uno dice: pastor, pero usted ¿de qué está hablando este verso? Está hablando del proceso de crecimiento nuestro, así como de lo de Dios en nosotros. Está hablando de cualquier crecimiento. Porque nosotros decimos: esto es bueno, esto es malo. Dios no come del árbol del conocimiento del bien y el mal. No, aquí está diciendo: esto va a pasar ahí. Esto pasa. La tierra va a producir hierba verde con semilla y árbol con fruto que su semilla esté dentro. Eso es un proceso de crecimiento, eso es global, lo sabemos en todo, está en todo, ¿cierto que sí? También está en las naturalezas. Entonces, ¿cuál es el problema? Si estamos hablando del proceso de crecimiento, y aquí viene el punto: ¿qué se come la zorra? El fruto. Solo el fruto se come el brote. Y dicho de otra manera, entonces yo esta palabra también la aplico a cómo crece una zorra. Porque esto está hablando de proceso de crecimiento. ¿Entiende? Una zorra en mí va a traer semilla. Por eso que el Señor inmediatamente, ¿por qué está diciendo eso? Porque Herodes, hermanos, es un gobierno. Los gobiernos son semillas. Por eso esta acción es desgraciada en una casa. Es desgraciada. Porque atenta contra el brote y contra el fruto. ¿Se entiende? Dejándote mudo. ¿Cómo sé que tengo la zorra? ¿Cómo sé que esa naturaleza opera en mí? Muy simple: no declarar el nombre de Dios. No lo declaras. Estás en la reunión. Un ejemplo que es muy barato. Estás en la reunión y no hayas qué decir. ¿Ha pasado eso alguna vez? ¿Por qué? Porque hay un niño que está preso y la declaración no puede salir. No hay fe. Creí, por lo tanto hablé. No hay proceso de fe. La zorra atenta contra la fe, pero también atenta contra la esperanza que está en el lugar santo. ¿Se da cuenta? El alcance. Si nosotros damos cuenta de esto, porque estas naturalezas operan ahí, vio Dios que era bueno. Este es el principio que opera en la zorra. ¿En qué quedamos la semana pasada? La semana pasada dijimos, y empezamos a hablar de 7 pueblos. ¿Por qué están hablando de los 7 pueblos, pastor? Pastor Anita, ¿por qué están hablando de eso? Porque sabemos que en el lugar santo la lucha que existe es por la casa. La lucha en el lugar santo no es solamente por Juan Pablo. La lucha en el lugar santo es por Juan Pablo, su familia y todos los demás cercanos. ¿Por qué?
Porque en el lugar santo la pelea tiene que ver con los espíritus inmundos que gobiernan una casa. ¿Se da cuenta? Para cerrar esta parte y avanzamos la otra. Una persona puede dar lucha en el Señor, gobernar sobre estas cosas, cuando empieza la obra del Espíritu en ella. Por eso decíamos, aviva la obra de tu Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque las naturalezas, escuche esto y guárdelo, ya se soltaron sobre Chile. ¿Por dónde hay? ¿Por dónde vas? Hay muerte, ¿sí o no? Se soltaron, le decíamos ayer a los hermanos, ¿se soltó el caballo amarillo? Sí, se soltó el caballo amarillo. Está trayendo muerte, violencia, destrucción. Eso está trayendo. Veníamos el otro día. ¿Cuántos vieron el asalto que hubo aquí en Bascuñán? ¿Cuántos lo vieron? Con la pastora veníamos 3 autos más atrás. Vimos todo. Nos quedamos así. ¡Oh! Una balacera, hermano. Todo el mundo corriendo, los tipos, marcha atrás, váyanse de aquí, váyanse. Un caos. Se soltaron las bestias. Se soltaron ya las bestias. Necesita en este tiempo la iglesia ponerse en el lugar que el Señor la puso, pastora. Y lo que nosotros entendimos en medio de todo esos gritos y el carrera de la gente, el pastor Fer, usted lo conoce, baja el vidrio porque nosotros solamente vimos el poste y los autos encima del otro. El pastor dice, ¿qué está pasando? Baja el vidrio, saca medio cuerpo, hermano, para afuera. Yo adentro con mi carterita. ¿Qué está pasando? Están robando. Y yo dije, ¿qué nos irán a robar a nosotros, señora, acá adentro? Así que, y cuando pasamos el auto estaba completamente baleado. En las noticias dijeron 5 tiros. No eran 5 tiros. Toda la parte de atrás baleada, el vidrio, los 4 vidrios laterales, el vidrio delantero baleado y los chinos parados, los 4 chinos parados y nosotros ahí mirando, hermano querido. Terrible, terrible. Pero el Señor que siempre nos guarda y estuvimos ahí, pero no pasó nada. Se llevaron 100 millones de pesos, hermano. Y ninguno de los que estábamos ahí tocó algo, por último, una propina que hubieran dejado. Yo pensaba en los arreglos, Señor, el salón. Respuesta divina. Por favor, escucha esto con los oídos, no solamente de tu cuerpo. Esfuérzate este ratito. Esfuérzate para que, como si estuvieras en el colegio, lo escuches y lo puedas hacer. Eso te pido. Eso te pido. Baja todo argumento. Saquémonos los zapatos. Y escuchemos esto para que lo apliques en tu casa, ¿ya? Deuteronomio 7:1, que fue lo que partimos la semana pasada. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y ahí empieza al Eteo. Tenía que echar a las naciones. No tenía que emparentarse, no tenía que hacer alianza, no tenía que darle su hijo a la hija de ellos, no tenía que tomar de la hija de ellos para él, tenía que derribar sus imágenes, sus altares, no tenía que tener misericordia. ¿Con quiénes? Esto es lo que tenemos que hacer, iglesia preciosa, aunque tengamos como yo 53 años. Al Eteo. ¿Qué hace el Eteo? El Eteo significa la tierra oprimida o atemorizada, el que produce desaliento, 2 alientos. Y como estamos viendo de la zorra pequeña, ¿cómo es de manera práctica? De manera práctica, si tú tienes un hijo pequeño y tu hijo pequeño vive una situación anormal en el colegio, anda y defiéndelo. Eso es. No castigues a tus hijos encerrándolos a oscuras en algo que le produce miedo. Son cosas fáciles de entender. No tengas 2 alientos. No vengas a la congregación y en la casa escuchas reggaetón.
Porque nosotros tenemos que tener una sola fuente. Si tú haces eso, entonces tú estás con dos alientos. Porque pareciera que lo que nosotros hacemos en la casa no da lo mismo. No, sí da lo mismo. Ten cuidado en cómo te vistes. ¿Es tan irrelevante? No, es relevante. Es relevante. Porque así tú enseñas el pudor a tu casa. Así tú cubres. ¿Cómo cubres? No dejando que los niños en la noche duerman como quieran. Ay, que yo tengo 60 años. Entonces en la noche, si tú todavía estás casado, ora con tu señora y pide cobertura. ¿Para qué? Para que el terror nocturno no venga sobre tu familia. Esa es la forma práctica. Porque si nosotros no ponemos límite ahora, si nosotros dejamos que esta zorra pequeña, tengo mucho sueño, te fijas, estoy súper cansada, no hacemos nada, entonces esto va a crecer. Entonces nosotros no podemos, iglesia preciosa, esto no es religiosidad, esto es prudencia. No podemos mirar cualquier cosa, porque somos nación santa y apartada, y porque basta que tú dejes que en tu casa se mire cualquier serie para que tu esposa o tu hijo tengan problemas. Y de esto tengo muchos testimonios. ¿Alguien vio la serie Los Vikingos? Uno. ¿Quién más la vio? Ese tipo de cosas de sangre infecta tu casa. Es que no es inocente. ¿Por qué te lo digo? Porque tuvimos casos de personas que vieron eso y los chiquititos se afectaron, ¿o no? Pero si los niños no ven tele, te estoy hablando de niños de brazo, no ven tele, pero esa cosa sí te afecta. Somos nación santa y apartada. Eso, esa simple cosita de leteo. Y te menciono Los Vikingos porque es de la que hemos tenido más testimonios. Otro ejemplo de doble aliento, la mamá. Sí. O el papá, para no generar. ¿Puedo salir? Mijito, son las 10 de la noche. ¿Puedo salir? No. ¡Cabro de porquería! ¿Hasta cuándo me tenís chato con tus cosas? Anda, pero no vuelvas tarde. 2 alientos. Claro. 2 alientos. No hay firmeza. 2 alientos. Por un lado, les tiramos el fuego. Por otro lado, vaya. ¿Se entiende? Mira, en relación a la serie que yo te mostraba, te voy a decir una cosa. Y te la voy a decir por una experiencia que a mí me pasó. A mí me encanta, y el Dofi sabe, ahí está, a mí me encantan las series, hermano, donde a la gente no la matan, sino que las descuartizan, la empiezan a torturar de a poco. Y si la película no termina en que alguien se muere, la encuentro fome. Porque así como que el final feliz como que no me gusta tanto. Me encantan esas cuestiones de los hechos reales, de los asesinatos y de cómo pillaron al asesino. Me encanta, me fascina. Yo puedo estar tranquilamente mirando eso. Hasta que el Señor me dijo, eso te hace insensible a mi presencia. Y cuando el Señor me dijo, eso te hace insensible a mi presencia, a mí como que me complicó, ¿te fijas? Porque eso me gustaba mirar. Si al final el rato libre que tengo es el jueves. Y si veo tele en la semana son 5 minutos, no es más, si llegamos tarde. Y el Señor me dijo, eso te hace insensible a mi presencia. ¿Por qué? Porque tu inconsciente no discierne entre una película y la realidad. Tu inconsciente cree que está viviendo lo que tú estás mirando. Y tus emociones creen que tú eres el que está ahí. Entonces yo tuve que dar ese paso al costado. Si a mí me preguntan, la serie Vikingos la vi completa, ¿sí o no, Dani? Y si tú me preguntas, a mí me pasó, no me pasó ninguna cosa. Insensibilidad. Cosas de nuestra sangre que nos conectan. Eteo. Entonces ya tenemos claro, por eso te decía que lo escuchemos, pero lo escuchemos de adentro. No, si tú eres depresivo, no te pongas a escuchar canciones románticas. Iglesia, apartémonos de eso. Aunque la música sea buena a tu oído. Escucha las adoraciones, que yo sé que las transmisiones no son las mejores, pero ahí tienes ministración a tu espíritu. Todas las adoraciones son ministraciones.
No existe ni una sola adoración que solamente sea cántico. Y aunque tú no lo entiendas, ya Joaquín nos enseñó que todos los sentidos de nuestra alma están escuchando, aún los físicos. Ese es el eteo. Vamos otra vez con el gergeseo, que lo vimos la semana pasada, por eso estoy pasando rápido esta parte. El gergeseo, que es el que habla del terreno arcilloso. Ay, es al que le gusta hacer lo que hace. Es al que le están diciendo: mi hijita querida, entra en tu proceso formativo. No, no quiero. Te están diciendo que eso no, y lo hace. Es como para que Dios se acomode a nuestra forma. No es así. Ese es el gergeseo. Le gusta su forma de vivir. Entonces nunca se asienta en la roca. Aunque venga a la congregación, sigue moviéndose en esa misma cosa. Eso te va a traer consecuencias en tu casa. De aquí a poco tus hijos se te desbandan. Si tú no tienes ese compromiso, de aquí a poco tus hijos van a hacer cosas que no son las mejores. Porque no te cimentas, no te estableces. Ahora, si conociste al Señor cuando ya eres adulto y tus hijos estaban criados, perfecto, está bien, porque viviste lejos del Señor. Pero si tú llegaste al Señor y tus hijos eran chicos y luego te metiste en este arcilloso que te gusta hacer lo que tú quieres, tus hijos van a vivir esa consecuencia, entiéndelo. No normalicemos lo que no es normal. No normalicemos lo que se opone al Señor. ¿Qué significa? Que tus hijos tengan cualquier relación, eso no es normal. El ejemplo que siempre tomamos es el ejemplo del concubinato, ¿verdad? Pero son cosas que todo el mundo sabe, pero lo hemos normalizado. No, eso no es del diseño. No te va a ir bien. Entonces yo como papá tengo que tener claro que mis acciones afectan a mis hijos. Ahora suponte que tú ya tienes 70 años, ¿ya? Tus acciones afectan a tus hijos y a tus nietos, más todavía. Pero si ya no vivo con ellos, tus acciones como portero espiritual van a afectar a todos los que tú diste a luz. Entonces por eso no es que solamente es responsabilidad de los papitos que tienen guaguita, no, es responsabilidad de todos nosotros. Porque tú no te desconectas de tu casa cuando tus hijos se casan y se van. Gergeseo. Entonces, ¿qué pasa? Reciben la instrucción, pero no la siguen. No es que queramos controlar tu vida, no, por favor, en el nombre de Jesús, cada uno toma su decisión. Uno te dice, esto es lo que tienes que hacer. Tú decides si lo tomas o no lo tomas. Porque nadie te puede obligar a decirlo, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. No, eso es el camino que tienes que seguir, tú lo vas a escoger. Pero tú sabes que cuando no te mueves en el diseño del Señor, la consecuencia llega. Hay que salir del barro. Hay que salir de nuestros principios de edificar. Hay que salir de nuestra forma de hacer casa y ponernos en la forma de la roca. Vamos al amorreo. Y por eso te digo que son cositas chiquititas, que si no se paran en el principio, se transforman en una gran cosa fea. El amorreo significa el montañés y significa el amargo, el rebelde, el charlatán. La amargura contamina. De manera práctica, te equivocaste, pide perdón. Me equivoco, pido perdón. No guardemos resentimiento.
El resentir es volver a sentir lo mismo. No puedes soltar la situación, entonces pregúntale al Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Para que lo cierres. ¿Qué me falta? ¿Qué quieres tú que saque de esta situación y que tus hijos te vean? Que tus hijos te vean en eso. Esto pasó. No heredemos odios. No heredemos faltas de perdón. No heredemos esas cosas. El que me la hace, me la paga. Si eso no existe. En el reino no. Y la semana pasada dijimos, nosotros estamos en una situación complicada, porque el Señor dice, perdónanos así como. Es decir, de que se nos activan esas cositas. Se vuelve a traer en la balanza. Al principio de año dijimos de que era un tiempo donde íbamos a ser pesados y se iba a dar la retribución de lo que se hacía. Y hay que ver qué ha sido ese año de la retribución de lo que se hace, ¿no? La balanza se ha movido tremendo, porque son tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso del amorreo? No sea que brotando alguna raíz de amargura, dejemos de alcanzar la gracia. Y a esto pónele el nombre de lo que tú quieras, ya sea de dentro de la congregación, de dentro de tu familia. Soluciona los temas, soluciónalos. No metan a los hijos en sus conflictos. Si quieren tener diferencias, ustedes tengan las diferencias en un lugar donde tus hijos no te escuchen. No hagas partido. No le cuentes la intimidad de tu marido a tu hija, a tu hijo. Eso no se hace. Los amargas. No le digas, mira, eso es lo que hace tu mamá, mira, eso es lo que hace tu papá. ¿Cómo ves lo que hizo tu papá? ¿Sabes lo que hizo tu papá? No hagas eso. Haces que tus hijos pierdan la dignidad y los amargas. ¿Tienes problemas? Anda con tu discipulador y trata de solucionarlo. Porque no se trata de que hagamos vista gorda. No. Tenemos que tratar los conflictos en el canal que corresponde. Amén. No hables de otra persona, lo hemos dicho cientos de veces. No hables de otra persona cuando estás con tus hijos. Que tus hijos te vean como íntegra, como íntegro. Que conozcan tu integridad. Amorreo. Y aprendamos, iglesia preciosa, a decir las cosas. No esa forma de que, no, lo que pasa es que yo soy súper sincero, entonces dices la escoba. No. Di lo que tienes que decir con respeto, poniéndote tú en el lugar del otro. Ahora vamos al cananeo. El cananeo. Este es otro con el que tenemos que poner límites. ¿Qué hace el cananeo? Es el comercio. Pero mira, también en su definición, significa quien humilla y subyuga. ¿Cómo eso de humillar y subyugar con el cananeo significa que te subyugan en la pega? ¿Cómo eso? Te subyugan con la plata. Entonces tú no pones límite. Entonces a ti te da temor perder el trabajo. No, el trabajo te lo da el Señor. Pero si tú confías en que el trabajo te lo da tu empleador, claro que lo puedes perder porque lo estás teniendo en tu fuerza. El Señor es nuestro sustentador. ¿Qué significa? Que si Él te dijo que estudiaras una carrera que todo el mundo estudia, el Señor te va a dar trabajo a ti. Aquí con los hijos de Dios no corre la competencia del mercado.
corre que nosotros sepamos que si ponemos al Señor primero, el reino, la justicia, las cosas se van a alinear. Si no tenemos un Dios indiferente. Por eso es que tenemos que tener prioridades. Yo me acuerdo hace años atrás cuando estaba nuestro hermano amado que se casó y se lo llevaron a otra congregación, la señora. ¿Cómo que se llamaba? El Leo no trabajaba en la feria el domingo. Ese fue otro que lo llevaron al... ¿El Tito? El René Iglesia. El amigo el Tito. Que el Tito compró su casa, vive en el sur. Gloria al Señor. Qué lindo lo que el Señor hace. El Renecito trabajaba en la feria. Entonces, en la feria, el día que más se vende es el domingo, ¿sí o no? ¿El sábado? No, yo sé que el domingo va el montón de gente. Que nosotros vayamos el sábado, otro cuento, porque el domingo estamos acá, ¿cierto? Pero la mayoría de la gente va el sábado, o en el caso de nosotros, el jueves. Entonces, Tito dijo, pucha, yo la mayor venta la tengo el domingo, pero yo tengo que honrar al Señor. Entonces voy a dejar de trabajar el domingo. ¿Y sabe qué le pasó a Tito? Que en la semana hacía el dinero como si hubiese trabajado, incluyendo el domingo. ¿Por qué? Porque pone al Señor primero. Entonces tenemos que tener cuidado con el cananeo, porque si nosotros nos movemos en nuestra fuerza, iglesia, estamos mal. Donde pones tu confianza, eso te va a cubrir. Si tú pones tu confianza en tu trabajo, entonces el Señor no tiene que sustentarte, arréglatela solo. Si pones tu confianza en tu profesión, entonces que en tu profesión te den pega. Pero ¿cómo es esto? El cananeo es no transar con lo del reino. Pucha, para caer bien no digo nada. No. Para caer bien no pongo límite. Para caer bien dejo que se burlen de mi Señor. No. Yo no comercio. Me acuerdo hace muchos años atrás, pero mucho, ya como más de 15 años, cuando trabajaba en mi profesión, yo tenía un jefe. Entonces este jefe, yo llegaba a la empresa, ¿no es cierto? Y cuando pasaba cualquier cosa, llegaba y decía, no, esto están haciendo samba canuta. Ya, bueno, yo seguía, están haciendo samba canuta. Lo escuché no sé cuántas veces, samba canuta. Entonces llego y le digo, mire, le digo su nombre, que no lo voy a decir ahora. Yo soy canuta. Entonces yo le voy a pedir que cuando yo esté presente, usted no diga samba canuta, porque yo soy canuta. Y profundamente canuta. De adentro me sale lo canuta. Entonces usted puede referirse de cualquier manera, porque yo no hago alusión a nadie. Se terminó el samba canuta. No pensé, en ningún momento pensé, chuta, pero los ingenieros andan botados y yo, ¿de dónde voy a quedar? No, este trabajo me lo dio el Señor, y te lo digo, el Señor presente aquí, en medio de nosotros, cuando me dijo, ¿por qué te tengo que contratar a ti? Porque no hay nadie como yo. No hay nadie como yo. Y yo sé que en esto soy la mejor. Yo no sé qué habrá pensado, 1,50 m, flaca y chica, pero dijo, eso es lo que tenemos que tener adentro, iglesia. Adentro. No comerciar. No comercies. No hagas transacciones con lo del Señor. Y el Señor es fiel con el que es fiel. Y el Señor honra al que le honra. Tú no estás perdiendo el tiempo, tú estás haciendo un tesoro en el cielo. Entonces dale prioridad a tu retiro. Dale prioridad a tu retiro. ¿Por qué? Porque esos son tiempos con el Señor. Y el día de tu retiro, entiende, habla antes.
Como los cabros que van y hablan antes de la universidad y se les manda cartas a la universidad diciendo que tienen retiro. ¿Y sabes qué? En las universidades los respetan. ¿Y tú no vas a poder decir en tu trabajo? Dale prioridad al reino. ¿Quieres decir algo? Ya, y ya, yo sé que me pilla el tiempo. Y el fariseo, y con esto... El fariseo es muy simple, hermanos. Es no poner límites. ¿Por qué estamos hablando de esto? Son zorras. Parten como zorras y llegaron a ser gigantes. Partieron como zorras. Pequeñas cosas. Sí. Pequeñas cosas. Cananeo. Mamá, voy al discipulado, pero el domingo déjame ir al estadio. Comercio. ¡Ay, Señor! Comercio. Fariseo, no poner límites. No poner límites. Bueno, el fariseo está claro, ¿cierto? Pone límites de tiempo, de trabajo. Oye, límite en todo. En todo. Pero me gustaría que tocáramos un poquito el Leveo. ¿Puedes hablar tú de Sí, el Leveo. Solamente decir algo. Hermano, ¿qué hacemos nosotros cuando damos permiso a los cabros? ¿A qué hora vuelves? Necesito que me dé un informe de dónde estás. ¿Eso es ser duro? Hijo, mándame una foto. Yo quiero ver tu foto. ¿Dónde estás ahora? ¿Eso es malo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Usted se ha dado cuenta que los cabros informan una cosa y hacen otra? Y solo, avisan. Avisan. Ni siquiera sujetan sus cosas. Avisan. Nos vemos a la noche. O tú ni sabes dónde estás. Y en eso de límites, tú tienes que tener las claves de los celulares de tus hijos. Y entre esposos tienen que tener los teléfonos abiertos. Tienen que tenerlos abiertos. ¿Qué ocultas? Da lo mismo si tiene 24 y vive en tu casa. Tú tienes los límites de tu casa. No, porque no sé qué. No, tú eres el dueño de casa. Les haces un daño. No es violencia, es que tú pongas orden. Es que pongas el límite, porque si no pones el límite pasan cosas feas. ¿Quieres hablarlo? El Leveo, ¿por qué nos vamos a detener en el Leveo y terminamos? El Leveo es el que, la palabra para Leveo es sombra. Sombra. Y para entender esto, hermanos, vamos a revisar un verso en Jueces. Este es el contexto para entender el Leveo. Gedeón, ¿contra quién peleó? Amalecitas, madianitas. ¿Cuál era el problema? ¿Se robaban él? Les robaban las cosechas. ¿Cuál es el problema del libro de Jueces? Cada cual hacía lo que bien le... Y no hubo traspaso generacional. El traspaso generacional no es lo que yo le digo a mi hijo. No es llevarlo a la iglesia, traspaso generacional, aunque lo incluye, sino que es de tu vida darle a tus hijos. Es el genoma, la imagen. Es lo que ven, eso es lo que van a hacer. Lo que ven lo van a replicar. El punto es este. Y ojo, para entender estas naturalezas, el libro de Jueces, Gedeón tiene que pelear contra dos príncipes. ¿Quiénes eran? Seb y Oreb. ¿Quién es Seb? El lobo. Otro animal. ¿Quién es Oreb? El cuervo. Otro animal. Naturalezas son principados. Príncipes. Uno relacionado con, ¿cierto? Porque ya entendemos que las aves están en el lugar santísimo. Ahí están, son los pensamientos. Pero el Seb es una naturaleza de las que hablamos acá, parecido a la zorra. Es un lobo. Y aquí está el punto. ¿Pudo vencerlo solo? ¿A quién tuvo que llamar para vencerlo? Sonó la trompeta en Sión, sonó la trompeta y empezaron a venir. Y llega Zabulón,
Asher, Neftalí y finalmente Efraín. Ahí hay algo muy hermoso que hay que verlo. Pero este es el punto, hermanos. Estas dos naturalezas mueren en la comunión. No se matan solos. Las naturalezas que están en el lugar santo no se matan solas. Se matan en comunión. Se matan como una manifestación de cuerpo. Así se matan. ¿Dónde está la sombra aquí? Este es el punto. Oreb, el cuervo. La escritura dice que, o la raíz dice, es el que oscurece. El que te oscurece. Y una de las características del cuervo es que te deja ciego. Estoy parafraseando, esto está todo en la escritura. El cuervo, su función, su meta es enceguecerte. Mire qué curioso, en el lugar santo, ¿cuál es la función de Dios? Abrir la visión. El cuervo te enceguece. Y aquí está el punto. Ellos vencen de una manera al Oreb en la peña, en la roca, fundamentos. Al Sef se le vence en la comunión, en el lagar. Pero a los papás de ellos, un principado opera aquí, pero el rey opera acá. A este se les mató de una manera. ¿Se les mata dónde? Aquí, en la comunión. Aquí, ¿cierto? Y en la peña, poner fundamento. Pero a los papás, a los reyes, Seba y Salmuna, porque estos no van solos. Estos no van solos. Estos vienen con sus papitos. Y son gobiernos. Y aquí está el punto. En el caso del Sef, ¿cierto? Cuyo rey es Seba. Seba y Salmuna. Seba, ¿cierto? Relacionado con el Sef, con el lobo. Salmuna relacionado con el cuervo. ¿Cómo se mata a Seba? Eso tiene que ver con sacrificar animales. Sacrificar animales. Estas naturalezas yo las tengo que matar en el atrio. Porque se producen en el lugar santo, pero se hacen en el atrio. Yo tengo que ¿qué significa sacrificar? Con los hijos, hermanos, tenemos que ser firmes. Firmes. Con un hijo te hay que ser firme. Porque si no somos firmes, estas naturalezas empiezan a actuar. Van a empezar a actuar y se van a manifestar. Me quiero centrar en Salmuna, que es el gobierno del cuervo. Salmuna significa el que te niega la sombra. Y aquí hay un punto con los papás, nosotros. Hay un acto que es importantísimo a la hora de el legado, del heredar. Mi hijo, su hijo, va a heredar, va a recibir, ¿cierto? Va a recibir el ala o la heredad, la sombra o el ala, ahí es la sombra. El ala que yo ponga en él. Sí. Va a heredar esa cobertura, la va a heredar. Lo que yo haga en Cristo por él, lo va a hacer heredar esa naturaleza celestial, esa ala. Esa misma naturaleza. Pero cuando el papá o la mamá no forman, no hacen eso y lo dejan a la buena de, entonces aparece Salmuna. Te ha sido negada el ala. Y lo que se lega es la sombra. Entienda esto, hermano. Nadie puede dar lo que no tiene. Las cosas que no damos es porque están escritas en nuestro inconsciente. Es una sombra. Las cosas que nosotros no hacemos por nuestros hijos, inconscientemente son cosas que no han sido hechas por nosotros, que no nos han sido hechas. ¿Entiende? Hay cosas, hay formación paternal, maternal,
que no ha venido. Por lo tanto, si no está en nosotros, es imposible que se las demos. Pero cuando eso pasa en nosotros, nosotros finalmente lo que legamos es esa misma sombra. Es esa misma sombra. Entonces, quedas funcionando en un modo inconsciente. Porque esa persona se le negó la sombra. Por eso es tan importante a la hora de la formación de nuestros hijos entender primero que nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor como esos obreros aprobados para que se legue a Cristo y no se legue la sombra nuestra, esa cosa fea que nosotros, que los cabros dicen, sí, pero esto nunca hiciste esto por mí. Y los papás quedan así como, ¿sabes qué? No me acuerdo. ¿Por qué no se acuerda? ¿Por qué no se acuerda? Porque es una sombra, está cegado, no lo ve. No está vivo eso en la persona. Y eso se lega a los hijos. Cuidado, porque el hebeo es esto. El hebeo es legar nuestra sombra. Y aquí es donde se vuelven a repetir los patrones malignos, los patrones de cosas. La iniquidad está ligada con esta sombra que se vuelve a legar, con esta voluntad que se vuelve a legar. Entonces la persona piensa de una manera. ¿Y cómo sabe? Piensa de la misma manera que el papá. Mira, son iguales. Cosas que no se formaron. Entonces es importante esto, el hebeo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, pequeñas zorras. Parte como pequeñas zorras. Son pequeñas cosas. ¿En qué gastamos nuestros tiempos? ¿En qué gastamos nuestros tiempos? ¿Cómo llegamos a la casa? Muchos de nosotros llegamos sumamente agotados. Y el Señor nos está empezando a amonestar. Hay que gastarse los tiempos necesarios. Hay que gastarse los tiempos. ¿Por qué? Porque hoy día los tiempos están malos, son malos. Y las naturalezas, las fieras del campo se soltaron. ¿Se entiende? En el lugar santo, el Señor nos pone en ese lugar para luchar contra fieras, estas naturalezas, y contra huestes angelicales, o sea, pájaros, pensamientos. Y el Señor en eso nos pueda ayudar. Eso es maravilloso, iglesia. ¿Por qué? Porque tú ya sabes y yo ya sé que para que nuestros hijos no sigan los mismos patrones, tenemos que cazar la zorra. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Y hacerlo todo pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y que nos dé la gracia para que no malentendamos y lleguemos a maltratar, sino que la firmeza tenga el respaldo del amor. Hago esto porque te amo. Hago esto porque quiero que la obra de Cristo se establezca en ti. Amén.